mano con esto, queridos compañeros. Le voy a pedir a don David que nos grabe, porque el presidente López Obrador no se limitó en hacer llamados y planteamientos precisamente sobre la política económica exterior, sino a mostrar cómo es que la política interior está resultando mucho mejor que la de muchos otros países. Se habla absolutamente de cómo es que México tiene controlada la inflación en estos momentos, y que tiene mejores niveles de inflación, vamos, menos dañinos que, por ejemplo, acá Estados Unidos o varios países de la Unión Europea. Eso ha quedado muy, muy claro. Además, ayer se da a conocer en la mañanera algo que escriben dos especialistas económicos de Bloomberg, de estos dos especialistas que hablan del superpeso, una moneda que en lugar de apreciarse se ha de encarecerse, más bien se ha apreciado, ¿no? Y que no se ha mantenido muy, muy estable ese superpeso. Y el presidente, bueno, pues muestra este tipo de valores en la conferencia de prensa mañanera, y hace también el llamado hacia esta situación tan indignante que son los todavía altos salarios de funcionarios mexicanos en comparación con otros países. Habla de cómo están reduciendo los gastos en su gobierno, precisamente en esta política económica que quiere pasar de la austeridad a lo franciscano, y de cómo es que pues han venido reduciendo con su gobierno una serie de gastos terribles. Muestra, queridos compañeros, y no sé si tenga por ahí don David las imágenes, una gráfica en la que se plantea que, por ejemplo, Felipe Calderón, cuando todavía existían las pensiones para presidentes, tenía una pensión mucho mayor a la que recibía el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pero bueno, que su gobierno eliminó ya las pensiones a expresidentes. Querido doctor Isaac de Paz, ¿qué opinas sobre los planteamientos constantes que se hacen desde la ultraderecha mexicana, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en sus redes sociales, de que México está en el abismo económico, cuando los datos, así como lo decía Ilmo Peña, los datos duros hablan por sí mismos? Sí, Toño, gracias. Mira, es que ese sector, tanto la primera fila de la derecha mexicana como todos sus peones, pues se beneficiaban directamente del modelo extractivo, del modelo de captura del Estado, de captura de la administración pública. Y solamente un dato para que la gente lo tenga en consideración sobre la reforma energética y sobre ahora la recuperación de la soberanía energética. Recordemos que Fox y varios de sus secretarios, bueno, de los que fueron sus secretarios de Estado, como Pedro Cerizola, incluso un personaje panista como Fauci Hapdan, tenían una empresa que estaba compitiendo en el 2016 por obtener las concesiones de varios bloques para la explotación de petróleo. Es decir, Fox quería ser petrolero y muchos de estos empresarios medianos y grandes también le estaban entrando al negocio del transporte o de la importación de las gasolinas o del gas. Entonces, también por ahí va el enojo, la rabia, la ceguera que ahora le tienen a la recuperación de la soberanía energética de todo ese grupo. Y claro, los periodistas y los grupos de columnistas que les aplauden, pues pierden de vista esa parte, que era un negocio de pocos en detrimento de muchos, es decir, en detrimento de la mayoría de los mexicanos. Ahorita ¿qué hubiera pasado si gana Anaya o MIT? La gasolina estaría en 35 pesos y fácilmente la justificarían porque yo recuerdo mucho que MIT decía, por ejemplo, es que en Europa la gasolina está en tantos euros y pues, México tiene que competir con los precios internacionales. Entonces, y nos la tragábamos y la pagábamos porque esa era su política. Entonces, yo creo que esa parte también hay que tenerla en cuenta, que no solo es como un entreguismo discursivo, sino era un extractivismo de esa clase política. Y bueno, y volviendo a esta parte que mencionas de la racionalidad presupuestaria, tiene razón el gobierno y siempre se le ha criticado, incluso desde la academia y los estudios. Es un gobierno o era una administración pública muy cara y con muy pocos beneficios sociales. Por de ahí la crítica a los grandes sueldos de todos los poderes, tanto de la Corte como del Ejecutivo, como del Legislativo, porque pues, vivimos en un país en que la gente no llega a ganar más allá de
¿qué te gusta? 8,000 pesos al mes. Hay unos sectores que no llegan ni a 3,000 pesos. Los peones, los maestros de obra, la gente que se dedica al trabajo duro, que son los trabajos peores pagados, sin seguridad social. Eso debe ser pues parte de la conciencia del servidor público, decir, bueno, yo no puedo cobrar 300,000 pesos al mes, pero no tienen conciencia social, entonces se dejan cobrar esas cantidades millonarias y luego el desperdicio que era pagarles pensiones, sueldos, celulares, comidas, guaruras y todo lo que nos imaginemos a las familias de los expresidentes. Y bueno, y también resulta que a las viudas. Yo creo que tenemos que partir de ese análisis para recuperar un gobierno eficiente, un gobierno que no nos cueste tan caro, un gobierno que realmente destine el presupuesto público para, como su nombre lo dice, para el beneficio colectivo, para la gente, para el beneficio social. Entonces, creo que esa es una de las grandes deudas que le exigía el pueblo mexicano a sus gobiernos y que, bueno, López Obrador la está cumpliendo y tenemos que reconocer esa parte. Ahora, hace falta revisar, Toño, y aquí, pues, para que la gente nos ayude y también la investigación, cómo viven los exgobernadores y sus familias, porque ese modelito se repite, ese modelito de darle una pensión a supuestamente gente que sirvió a la patria 6 años, porque obviamente no dura más 6 años, lo pensionan toda su vida. Entonces hay que revisar las pensiones de los exgobernadores, exgobernadoras o de magistrados, presidentes de tribunales de justicia, ex rectores, porque ahí es un boquete presupuestal. Entonces, yo creo que el gobierno federal está haciendo esa parte y tenemos que voltear a ver la parte de las administraciones de los estados, que por cierto casi nadie critica, casi nadie analiza, porque todo el foco lo trae ahorita el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que habría que ir avanzando más allá, o sea, no solo racionalidad presupuestaria federal, sino a nivel estatal y municipal. Definitivamente. Te pregunto lo mismo, querida